¿Cuál es el secreto más perturbador que alguien te ha contado? Mi papá me presentó a su novia cuando yo tenía 15 años y me dijo: no le digas a tu mamá. Ellos seguían casados. Mi tía, a quien ya no le hablo, me contó que a mi abuelo, quien falleció cuando yo tenía 2 años, le encantaba llevarme al parque y pasar tiempo conmigo cuando ella me estaba cuidando. Años después mi mamá me explicó que él era un y ya había hecho cosas a todos sus hijos y a la hija de mi tía, pero que nunca le permitían estar cerca de mí. Así que básicamente, mi tía permitía que mi abuelo, con ese historial, pasara tiempo conmigo y me dejaba estar con él todo el día sin que mis papás supieran. Una chica que conocía recién había sido despedida de su trabajo y estaba planeando salir de un puente. Ese trabajo significaba todo para ella. Hablé con ella por unas 4 horas por teléfono suplicándole que no lo hiciera y eventualmente decidió no hacerlo. Entonces se fue a su casa y se dijo. El papá de mi papá lo inició en las sustancias y le enseñó a usarlas. Ellos una vez se pusieron tan arriba que terminaron haciendo el sabroso. Mi mamá me contó esto porque justo había salido del closet con ellos y mi papá no reaccionó bien. Feliz Día del Padre. Mi amiga me estaba contando lo celosa que se ponía de que su novio pasara tanto tiempo con su prima en vez de con ella. Yo, o sea, es su familia, ¿no crees que estás siendo un poco tóxica al ponerte celosa de que pase tiempo con su prima? Ella, bueno, él ya hizo el sabroso con otra prima. Yo, perdón, ¿qué? Resulta que él había perdido la inocencia con otra prima. Mi padre tuvo 6 hijos con 4 mujeres diferentes. Una que embarazó mientras estaba casado con su primera esposa. Puso al bebé en adopción en secreto para que su esposa no se diera cuenta. Las únicas personas que sabían eran su mamá, su papá y la familia de la mamá del bebé. Él le mintió a su segunda esposa sobre el bebé cuando ella encontró los papeles en su oficina mientras estaban divorciando. 30 años después, se enteró que ese secreto en realidad no era un secreto. Todos en la familia lo sabían, solo que nunca dijeron nada. El bebé puesto en adopción era yo. Lo que realmente fue horrible para él es que, si hubiera sido sincero desde el principio, se hubiera ahorrado muchos años de dolor. En 1994 un juez retirado me dijo que él y otros 2 amigos de la infancia eran responsables del fallecimiento accidental de un compañero de clase que se lo llevó un arroyo en el que estaban jugando un día. Él se lo había guardado toda su vida. Un tipo con el que me juntaba en la universidad tuvo un quiebre emocional mientras estábamos tomados y esencialmente admitió que mató a un tipo que se había aprovechado de su hermanita y enterró el. Él era un tipo alucín que siempre se estaba alabando y exageraba cosas para parecer mejor, más rudo, etc. y no le creí mucho en ese momento. De acuerdo a los tiempos que él mencionaba en ese entonces, él era un joven y el tipo un adulto. Parecía otra de sus historias inventadas. Pero a veces pienso en eso y me pregunto si había algo de verdad en esa historia. Una chica con la que trabajaba una vez me contó sobre su primer amor. Habían salido por un tiempo, se sentía muy enamorada y ambos perdieron la inocencia uno con el otro. La situación familiar de ella era rara. Sus padres no estaban casados, pero cuando su papá estaba en la ciudad sus padres eran una pareja y cuando él no estaba no lo eran. Bueno, en una de las ocasiones en las que su papá estaba en la ciudad, ella le presentó a su novio. Ellos platicaron y el papá le preguntó al chico sobre su familia. Después de que el chico se fue a su casa, su papá le dijo que ya no podría volver a verlo. Resulta que él era el papá de ese chico también. Ella, sin saberlo, se enamoró y perdió la inocencia con su medio hermano. Y sí, sé que esto sale en un capítulo de House, pero esta historia me la contaron en 1999, mucho antes de que ese programa existiera. Esto no me lo contaron, yo lo descubrí. Mi hermana inmediata mayor está engañando a su esposo con el esposo de mi otra hermana mayor. Ambas parejas parecen estar en un matrimonio feliz y saludable con hijos. What the fuck. Mi compañero de clase me parecía un tipo raro pero a la vez agradable. Resulta que es bipolar y lo controla con medicamentos. Pero un día no se los tomó y perdió el control en una discusión con su hermano pequeño. Terminó dándole una buena paliza al pobre chico. Cuando recuperó el control y se dio cuenta de lo que hizo, trató de darse cuello. No estoy seguro cómo, no especificó. Además, su papá era un alcohólico que a veces lo golpeaba. Él contó esta historia muy calmado. Espero que le esté yendo mucho mejor ahora. Cuando era joven, mi mamá me contó que, cuando ella era joven, estaba en su cama por la noche, ella vivía en Puerto Rico. Escuchó que su mamá y papá estaban discutiendo en la cocina.
Su papá seguramente estaba tomado, no recuerdo si mi mamá lo especificó. Ella escuchó que su mamá gritaba y luego todo quedó en silencio. Su papá la había acusado. Él fue a prisión. Mi mamá y sus hermanos fueron adoptados. Yo siempre pensé que mi tía, quien sufre de depresión y ansiedad, nunca tuvo hijos debido a eso. Sin embargo, fui capaz de unir algunas piezas. Estaba con ella el mes pasado y hablábamos de la vida y poniéndonos al día. Yo ya soy adulta, por lo que hablamos más de la vida en general y llegamos al tema de la religión. Entonces ella me confesó que un grupo de chicos católicos la habían en la iglesia. Por eso ella se alejó de la religión. Después le pregunté a mi mamá sobre eso y me enteré de una historia horrible. Resulta que eso pasó en un parque. Mi tía quedó embarazada y mis abuelos la enviaron a otro estado para que termine el último año de prepa. Ella tuvo al bebé, pero otra familia lo adoptó. Mi mamá entonces volvió a su estado natal. 6 años después, mi mamá estaba sentada en el bar en el que mi tía era bartender y se dio cuenta que mi tía ya no estaba. Ella había recibido una carta de la familia que adoptó a su bebé para notificarle que había fallecido en un accidente de auto ese mismo día. Solo mi mamá, mi tía y mis abuelos sabían esto, ya que se lo escondieron a la demás familia. Ahora yo lo sé y desearía nunca haberlo sabido. Siempre pensé que mi tía era amargada, pero ahora puedo entender por qué. Desearía poder hacer algo por ella. No un secreto en sí, sino que es algo que me contaron una vez y nunca se volvió a hablar de ello. Una amiga cercana de la familia había bloqueado algunos recuerdos de su juventud de los que su abuelo le había hecho cosas horribles a ella y su hermano. Ella estaba luchando contra cáncer de cerebro y le echaba la culpa de su enfermedad en parte a esos recuerdos reprimidos. Me contaron lo que le había pasado a ella, con detalles, y nunca lo compartí con nadie más. Usen su imaginación y es peor todavía. Ella falleció de cáncer. Gente como ese abuelo deberían ser arrojados a los lobos. Mi novio de la escuela me contó que había hecho el sabroso con su media hermana, que es más grande que él muchas veces y que es lo más emocionante que ha hecho. Esto me lo contó después de pedirme muchas veces que hiciéramos el rol de que yo era su hermana y empecé a sospechar, por lo que empecé a hacer bromas sobre que estaba enamorado de su media hermana. Por Dios, resultó que no eran solo sospechas. Años después salí con un amigo en común y él de repente me contó que también había hecho el sabroso con la hermana de ese tipo y me alejé muy rápido de ahí. Yo tengo una amiga a la que le pagaron $15,000 para que le mande mensajes groseros a un tipo de 60 años, para que le pisotee las nueces y le diera por Detroit con un Mi prima tuvo a su primer hija con un viejo amigo de la prepa después de un encuentro de solo una noche. Resulta que él está casado y no quiere que la esposa se entere. Nunca supe si la esposa lo descubrió, pero yo soy la única persona a la que mi prima le contó. De joven, una de mis mejores amigas fue por su primo muchas veces en el transcurso de 3 años. Eventualmente su padre se enteró y lo llevaron a la corte. Ese primo solo terminó pagando una multa y con una advertencia de "te estamos vigilando". Ahora este tipo está por competir en los próximos Juegos Olímpicos y mi amiga está destrozada y apenas puede confiar en los hombres. Yo soy una de las pocas personas fuera de su familia que lo sabe. Mi cuñada no cree que su tercer hijo sea de su esposo. Ellos estaban separados en el momento de la concepción. El esposo tiene el pelo café, ojos cafés, y lo mismo con sus 2 primeros hijos. Sin embargo, el tercero tiene el cabello rubio y ojos azules. Hasta ahora ha sido una broma. Honestamente no creo que al esposo le importe saber la verdad. La peor parte, a mi cuñada la han atrapado mensajeándose con otros hombres. Creo que ya no lo hace, pero solía mensajear con el amigo de mi esposo, que tiene cabello rubio y ojos azules y la misma cara rectangular que el tercer hijo. La otra peor parte, mi suegra dice que ella sabe quién es el padre y que no es el amigo de mi esposo. Yo una vez hice una publicación pidiendo secretos. Una mujer me mensajeó desde una cuenta falsa que borró inmediatamente. Ella me contó que siempre tenía pijamadas en su casa. Su padre le caía bien a los demás padres y les compraba comida y material para hacerse las uñas y cosas así. Lo que en realidad pasaba es que a la hora de dormir, su papá les daba sustancias y tomaba fotos, ya se imaginarán cómo. Si su hija no seguía llevando chicas, él lo haría con ella. Me pareció muy perturbador, sin importar si es verdad o fue inventado.